Tenemos un par de problemas, uno técnico y otro de tiempo. Entonces, vamos a organizarnos como unos 10-15 minutos para hacer las preguntas. En la primera ronda va a responder Isaías y al final Ángeles por el problema que tiene de audio. Entonces, dejamos abiertos estos momentos como para que desde el público hagamos las preguntas. Es una oportunidad que tenemos desde esta comunidad universitaria, aunque mínimamente representada, y algunos vecinos de Talavera, de poder hablar con profesores de la Complutense, con toda la trayectoria que ellos tienen y con el saber sobre esta temática que han demostrado. Así que, bienvenidas las preguntas. Bueno, yo tengo una pregunta que quizás sea un poco ingenua, pero ¿cómo un pueblo que ha sufrido un genocidio por parte de los nazis comete otro genocidio? No sé si este tipo de judíos son otros, es que no lo acabo de entender. ¿Quién son los sionistas respecto a la Alemania nazi? Es que no lo entiendo. Es algo que todo el mundo se pregunta en la calle y la gente dice barbaridades sobre ello. O sea, ellos nos masacraron y hacen lo mismo. No creo que esa sea la respuesta, ¿no? Entonces, es algo que no acabo de entender. Como un pueblo que ha sido masacrado, masacra a otro. No lo entiendo. Muy bien, Manolo, gracias. ¿Alguien más? Que así hacemos una pequeña ronda primera de preguntas y damos la oportunidad a los profesores que nos respondan. Yo solo quisiera agradecer muchísimo la claridad de ambas posiciones en el día de hoy y sobre todo porque se produce un salto con respecto a la ponencia del catedrático que intervino, el doctor Cada, intervino en la sesión anterior, que pese a presentarse claramente como pro-palestino, dejó todo un velo en relación de pesimista. Él se definía como pesimista. Pero además de ese salto de la sesión anterior a esta, en la propia sesión también se produce un cierto deslizamiento que nos sitúa, a mi modo de ver, claramente ahora en un posicionamiento postcolonialista que creo que da muchísima también claridad. No, la presentación de los dos paradigmas, ¿no es cierto?, que permite salir no solo del conflicto que subyace a una guerra, como se había planteado en la primera ponencia, sino claramente la historia colonialista. Pero ya les digo, sobre todo lo agradezco porque cualitativamente, ¿no?, desde el pesimismo que damos en la sesión anterior a este llamado, ¿no?, también incluso a la academia a reformular el discurso, reconceptualizar desde un discurso postcolonialista. Tristemente, por lo que habéis planteado, Europa no tiene posibilidades de intervenir, o pareciera, ¿no? Entonces queda aún flotando la pregunta: ¿cómo se podría abordar si desde Europa no se puede contar con Europa para la resolución de esta situación tan cruda como la ves descrita y como la vemos diariamente, ¿no? Unido a esta demanda de la ciudadanía a pie de calle, ¿no?, que no termina de comprender la dimensión humana de la situación. Sobre todo eso. Muchas gracias por la claridad de la sesión. Gracias, Beatriz. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, Fernando. Cumplido ese proceso de descolonización que la compañera da por eso, porque llegara a cumplirse, una vez que eso supuestamente llegara a cumplirse, ¿qué habría? ¿Un Estado palestino, uno único o dos estados? Solución de eso. Bien. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay otra, me vais a permitir que yo formule una. Ana, por favor.
Bueno, yo más que una pregunta es un comentario, me ha parecido muy interesante las tres ponencias, y creo que las tres estaban absolutamente implicadas. Y una de las cuestiones que me parece, porque se ha apuntado esta línea positiva, ¿no?, de realmente ir hacia esa descolonización, ¿no? Pero yo también como docente, como artista, retomo un poco el otro planteamiento que se ha hablado inicialmente, es cómo se está manteniendo desde la educación infantil, o sea, desde todos los procesos, desde los medios de comunicación, pero ya no estoy hablando de un medio de comunicación que será una información directa, sino una cosa transversal, que se están introduciendo elementos para hacer permanente continuamente esa opinión que está favoreciendo que esto se mantenga, ¿no? Entonces, creo que no se puede directamente atacar, sino se hace un trabajo colectivo desde todos los ámbitos. Y bueno, pues eso es un poco que tiene que ver también a lo mejor con la ponencia que también vamos a escuchar ahora. Entonces yo creo que en estas cuatro se cierra un poco, bueno, esto es lo que quería un poco apuntar, ¿no? Bueno, de alguna manera casi me robaste la pregunta, porque casi yo quería preguntar que he tenido la suerte de contactar con Isaías y Ángeles en Somos Aguas cuando presentaban a la Relatora Especial de Naciones Unidas y cuál era el proyecto ese de una red universitaria por Palestina, ¿no? Y disculpadme, yo en realidad estoy acá simplemente como suplente de una secretaria, Vanessa, que por motivos no ha podido venir. De hecho, la jornada anterior fue Martín Bajatierra el que presentó a los dos ponentes, y ya que lo menciono, también quiero agradecerle, que es el actual profesor de Ciencia Política, que me haya invitado para este próximo miércoles, donde anticipo, Martín, intentaré hacer una síntesis de esto para los estudiantes que por razones que fueran no han podido venir, ¿no? Por lo menos esa treintena de estudiantes lo tendremos el miércoles para hacer un resumen de todo esto. Bien, entonces han quedado formuladas las cuatro preguntas. Isaías, si quieres comenzar, luego le doy. Sí, muchas gracias por las preguntas. A ver, sobre la cuestión del holocausto, ¿no? El proyecto sionista es anterior al holocausto. Es decir, que el holocausto, de cierta forma, se engancha, ¿no? Se articula, ¿no? Digamos, es aprovechado por el Estado de Israel o por el movimiento sionista, y luego por el Estado de Israel para legitimarse. Recordemos cuál es el punto de partida, ¿no?, del movimiento nacional judío. Es decir, un colectivo en Europa que se autopercibe, ¿no?, como un pueblo con una serie de características. Y aquí hay que recordar que el sionismo en sus orígenes no es religioso, al contrario, es bastante rupturista con su tradición religiosa clásica, sino es claramente un proyecto de la modernidad, ¿no?, europea. Se autodefine como pueblo que exige derechos políticos. Y esos derechos políticos no los concibe dentro de una estructura estatal liberal europea, sino son profundamente antiliberales. Y lo que quieren es crear una estructura política propia, porque es la única garantía de garantizar seguridad y el desarrollo de su identidad cultural. Entonces, eso que es una idea que desconcierta a la mayor parte de los judíos, porque la mayor parte de los judíos europeos lo que quieren es ser ciudadanos plenos del Estado alemán, del Estado británico, del Estado francés, etc. Eso que de cierta forma, tienen dificultad de hacer entender, ¿no?, al conjunto de la comunidad judía, de cierta forma encuentran en el Holocausto una especie de justificación a posteriori. Es decir, ¿veis cómo teníamos razón? Es decir, la Europa moderna de la Ilustración, etcétera, ha seguido discriminando y además nos ha masacrado, ¿no? Y además
somos un problema en Europa, es el famoso problema judío. ¿Cómo se gestiona la presencia de un cuerpo, ¿no?, con una identidad particular en Europa? Entonces, el problema es que Israel como Estado ha utilizado la memoria del Holocausto como un mecanismo de legitimación a posteriori, ¿no? No desde antes, sino a posteriori, ¿no? Y lo ha convertido en algo fundamental en su relación con el exterior, porque le ha permitido decir que Israel representa a los judíos, que los judíos del mundo, en cierta forma, están identificados con una cosa que no es cierta, porque hay muchos judíos que no se ven y no... Y es interesante cómo Israel es el primer sitio donde se hace un monumento, por ejemplo, al Holocausto, antes incluso que en los países donde tuvo lugar el Holocausto, ¿no? Es decir, mucho antes... Es decir, hay una especie como de apropiación y luego de industria retórica del... Entonces, claro, entrar en ese debate de que cómo es posible que un pueblo que ha vivido el Holocausto es identificar a los judíos con Israel. Y es el primer error. Claro, no, sí, lo sé. Es el primer error. Es el primer error. Para yo poder contar a la gente de la calle algo... Claro, pero... Cuando sale ese debate... Es decir, los responsables del Holocausto fue un régimen no democrático autoritario europeo. El Holocausto es un producto europeo y lo que hay en Palestina no tiene nada que ver con eso. Es un producto del colonialismo, ¿no? Del colonialismo a manos de un grupo en particular que no podemos identificar con los judíos en términos generales. Pero yo diría incluso que si bien es una crítica, porque de cierta forma se equipara, ¿no?, al victimario, ¿no?, actualmente al Estado de Israel, le viene bien a Israel que se haga esa comparación. Le viene bien. Le viene bien, de cierta forma. Claro que también se expulsan burradas como si tenían razón los nazis en exterminarlos, ¿sabes? Bueno, pero entonces ya es caer ya es una deriva que yo que considero que no es éticamente sostenible. Sí, que no es ética. Yo claro. Te transmito lo que escucho. Pero alimenta un esencialismo, de cierta forma, de decir, es que los judíos, por el hecho de ser judíos, tienen tal tipo de comportamiento que yo por lo menos, creo que es una forma de racismo eso, ¿no? Sí. Es decir, yo no entro y recordemos que lo que conocemos como antisemitismo, es decir, el antijudaísmo ideológico, etc., es un producto europeo. Eso no existe en otros lugares. Es propiamente europeo. Es decir, es una construcción, además centroeuropea, muy ligada a los nacionalismos y a las iglesias cristianas, tanto ortodoxa como católica como protestante. Recordad que uno de los primeros libros que escribió Lutero era contra los judíos, se llamaba. Es decir, son mecanismos de afirmación negando al otro. Es un producto europeo. En Oriente Medio y en otros lugares del mundo había otro tipo de gestión de la diversidad. No digo que fuera perfecta, pero había una forma de vivir la diversidad de una manera muy distinta. Siempre con jerarquías, etcétera, pero muy, muy distinta. El antisemitismo es un producto europeo. Y lo que ha logrado Israel es, en cierta forma, universalizar un antisemitismo, ¿no?, que le conviene. Porque la mayor parte de los pro-israelíes en el exterior, sean los neocons estadounidenses, los Tea Party, la extrema derecha europea, veamos aquí en España, ¿quiénes son los más pro-israelíes actualmente? Vox. Son fundamentalmente antisemitas. Es decir, apoyan a los judíos porque son antimusulmanes, porque son pro-occidentales, ¿no?, porque son colonialistas y racistas. Eso es lo que les atrae. No porque defiendan el proyecto nacional judío, sino fundamentalmente por eso. Por lo tanto, ojo, yo creo que lo interesante es desmontar esa identificación y alejarnos del esencialismo. Hacerlo en términos políticos. Y yo creo que la lectura anticolonial da algunos elementos. A lo mejor no es la fórmula. Yo quería poder argumentar, porque cuando sale el tema, no sé que eso no es verdad, como quizás no sabía argumentarlo, ahora lo tengo más claro para poder decir algo al respecto, nada más. Respecto a
a las soluciones. Yo creo que no tenemos que caer tampoco desde fuera en el error que cometen también muchos gobiernos, que es encontrar siempre soluciones, qué es lo que les conviene a ellos, ¿no? Que decidan los propios palestinos. El problema es que no damos voz a los palestinos. Y recordemos que aunque el Estado palestino hoy no sea la panacea, es un derecho. Y tienen derecho a equivocarse. Y tienen derecho a cometer errores. Pero es que tienen el derecho a decidir por sí mismo, punto. Uno no puede decir, no, es que no te voy a dar ese derecho porque te vas a equivocar. Es paternalismo colonial. Yo creo que desde el punto de vista, digamos, de la racionalidad, ¿no? Obviamente, después de 80 años no te puedes plantear que vuelvan los judíos, los descendientes de los pioneros sionistas a su lugar de origen, etc. Puede a lo mejor volver el que ha emigrado hace 5 años, ¿no? Que no pinta nada ahí, ¿no? Pero los que son descendientes de segunda y tercera generación hay que encontrar soluciones para ello. Pero yo creo que hay una serie de principios que son la igualdad, ¿no? No se pueden admitir supremacía de nadie, el voto de cada uno tiene que pasar lo mismo, no puede prevalecer un discurso exclusivista. El problema es que eso significa que Israel tiene que renunciar a su proyecto de Estado-Nación y asumir que si dentro de 50 años son minoritarios, serán minoritarios los judíos, pero si son ciudadanos del mismo Estado. Hay todo un debate sobre la solución de los dos Estados o un Estado que nos llevaría tiempo, pero os puedo garantizar que posibilidades o fórmulas, diseños, etc. hay montones. Confederaciones, con países vecinos, entre Israel y Palestina. Hay muchas fórmulas. Incluso las más conocidas, que son los dos estados o un estado único, pero estado único puede ser binacional, puede ser democrático sin una adscripción nacional, etcétera, etcétera. Hay muchas fórmulas, ¿no? Pero en todo caso, recordemos que la cuestión palestina no se limita exclusivamente a Cisjordania y Gaza. Hay una parte importante del pueblo palestino que está fuera, que son refugiados, que tienen derechos. Y no habrá una solución justa y permanente sin tener en cuenta el derecho de los refugiados. Y eso necesariamente altera todas las ecuaciones, los equilibrios. Si esos palestinos tienen el derecho a volver a su lugar de origen, aunque no vuelvan todos, que vuelvan muchos, eso rompe obviamente el proyecto sionista. Y no sé, dejaría la palabra a Ángeles, ¿no? Sí, esta tarde también nos podrás. Y también queda abierta la posibilidad para preguntas que surgieran después, cuando se escuchara vuestras ponencias. Pediros que si por correo electrónico mandamos alguna consulta puntual, como sugería también Martín la semana pasada. Gracias. ¿Quieres comentar algo, Ángeles? Sí. Bueno, no mucho porque ha sido muy claro un poco en la exposición. Solo quería señalar el tema, a ver si podéis bajar el eco que oigo. Volumen un poquito. Sí. Vale, sí, ¿me oís? ¿Me oís bien? Sí, vale. Bueno, quería decir que, bueno, comparto lo que comentaba Isaías. Ay, me sigo oyendo eco, perdonad. Voy a hablaros por aquí. Bueno, sí que quería apuntar algo sobre el tema de la educación y la propaganda, cómo hacer frente o cómo podemos situarnos nosotros. Yo creo que desde la academia, como decía, tenemos una responsabilidad fundamental en ver cómo situamos el problema, en ayudar a nuestros estudiantes a entender y a aclarar cuál es la situación que se está viviendo. Y tener en cuenta que la propaganda no es solo lo que hacen los medios de comunicación. La propaganda es un sistema completo. Los medios de comunicación son solo una parte de ese sistema de propaganda. Así que otra parte tiene que ver con la educación, con la escuela, pero también con el ocio, con todo lo que se transmite a través de la música, a través del cine,
creo que la tarea más importante que tenemos nosotros es trabajar con esas lógicas coloniales y supremacistas que se distribuyen a través de todos los medios de propaganda, incluido y sobre todo la educación, en donde Europa aparece como la civilización frente a la barbarie. Eso está en el origen de ese proyecto colonial que, insisto, no es solo el proyecto sionista, sino un proyecto colonial europeo, el origen. Y cuando se trabajó sobre esa explicación o legitimación de la expansión hacia África y hacia Oriente, el discurso era la civilización frente a la barbarie. Y eso se retoma por Estados Unidos como potencia hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial, y seguimos manteniendo esa visión de que los pueblos africanos, los pueblos árabes, están en inferioridad de condiciones, hay que tratarlos de forma paternalista porque la civilización, el progreso y el desarrollo está en Europa. Yo creo que esa es una tarea fundamental, clave, que tenemos que deshacer en las escuelas, en los institutos, en las universidades, y empezar a rescatar una bibliografía fundamental que existe de todos estos pueblos. Cuando trabajamos en nuestras clases con bibliografía europea, inglesa, y estamos también negando la voz a Oriente, a los palestinos, hay una producción importantísima sobre el conflicto colonial en Palestina de los propios palestinos en el exilio. Hay que rescatar toda esa bibliografía y empecemos a, como decía un keniata, un novelista de Keniata que me encanta, que se llama Ngugi wa Thiong'o, que habla de descolonizar la mente. Tiene un librito con una serie de ponencias que se llama Descolonizar la mente. Yo creo que eso es fundamental. Tenemos que descolonizar la mente de nuestros estudiantes, nuestra propia mente tiene que ser descolonizada. Esa es la tarea fundamental que tenemos, porque esa descolonización de la mente es una rehumanización. Tenemos que emprender la tarea de humanizarnos desde el pensamiento y desde nuestras prácticas. Y por otro lado, un poco en esas perspectivas, ¿no? Retomando otra vez a Rashid Khalidi, él decía, todos los proyectos coloniales tienen como 3 posibles desenlaces. Hasta ahora han tenido 3 posibles desenlaces, tenemos que estudiarlos. El primero de ellos es la eliminación y el pleno sometimiento de la población autóctona. Es el desenlace que tuvo la colonización de Estados Unidos cuando avanza hacia el oeste. Y de hecho es muy interesante, y perdonadme la digresión, que cuando se habla en Estados Unidos de colonos y de colonización de Palestina, no tiene ese sentido negativo que sí tiene para nosotros. Y eso hay que trabajarlo, porque para ellos la colonización es el mito fundacional del propio Estados Unidos. Con lo cual, cuando hablemos hacia los estadounidenses o cuando hablemos de colonización, también hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál es la cultura a la que nos estamos refiriendo? Bueno, estaría esa primera, que sería la eliminación, el pleno sometimiento, como se hizo en Norteamérica con los nativos, con los indígenas. Otra salida, otra forma posible es la derrota y expulsión de los colonizados. Eso se dio, por ejemplo, en Argelia. Eso es fundamental. Hay que aprender de la experiencia argelina. Fueron capaces de echar mediante la guerra a los franceses. A lo mejor esa no es una salida posible en ese momento, en el caso de la debilidad de los países árabes y de la fragmentación, etc. Habría otra salida que yo creo que es la que quizá estamos en un momento de ahondar en ella y defender, que es acabar con la supremacía colonial. Es decir, acabar con el apartheid, acabar con el Estado colonial y la supremacía, no solo sionista israelí, sino la supremacía de Occidente. Eso se ha dado en Sudáfrica, se dio en Zimbabue, se dio en Irlanda. Son ejemplos que tenemos que estudiar, pero no para darle lecciones a los palestinos, sino para nosotros mismos, saber cómo situarnos y también en los movimientos sociales que podemos alimentar, que podemos trabajar con ellos,
implicar a nuestros estudiantes y a la población en esa reflexión profunda, en ese análisis que vaya más allá de la superficie de criminalizar. A lo mejor no estoy hablando de la población en general, pero nosotros tenemos contacto con la población, digamos, con estudiantes que piensan, que se preguntan. Alejémonos de las consignas, de los tópicos y empecemos a trabajar con ellos, ¿no? Desde el pensamiento. Y ya finalmente con esa pregunta, ¿no? Sobre, ¿y entonces qué papel tiene Europa? Bueno, yo me estaba refiriendo a los gobiernos. Está claro que yo estaba hablando de, es como si nosotros dijéramos que hay que consultar con los franceses, en su día había que consultar con los franceses la descolonización de Argelia. Pues no, son juez y parte del problema. Por lo tanto, ni Estados Unidos ni Europa podemos plantear que nuestros gobiernos tienen algo que decir respecto a la salida. Pero sí nuestros pueblos, sí los movimientos que ya existe. Está creciendo un movimiento social en todo el mundo, en nuestros propios estudiantes, tanto Isaías como yo estamos vinculados a esa red universitaria por Palestina que se ha creado en todas, me parece que somos 43 universidades las que estamos implicadas, profesores, alimentando esa red con proyectos concretos respecto a nuestras universidades, y ahora mismo está surgiendo también la reactivación de ese movimiento estudiantil de apoyo a Palestina en todo el mundo. Bueno, pues ahí es donde tenemos que estar. No podemos estar en nuestra torre de marfil pensando que vamos a pensar más allá de la realidad. La realidad nutre a la academia y la academia tiene que devolver ese alimento a nuestra población. Así que los gobiernos no tendrían nada que decir en esa situación, pero sí los pueblos, los movimientos de donde tenemos que implicarnos cada vez más. Muchísimas gracias, Ángeles, Isaías, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora, un poco casi intuyendo lo que decía Ángeles, tenemos Abdo Tunsi, que es un representante de Oriente Medio, que lo va a presentar nuestra querida amiga Ana Crespo, que es profesora, bueno, acaba de terminar su docencia en la Escuela de Artes. Y casualmente por esas dos cosas que decía Ángeles, ¿no? Para escuchar a los protagonistas, a la gente de la región, también decía Isaías, hay que darle voz a los palestinos, y tomar el arte, ¿no? De hecho, después va a venir Dani Jiménez y Juan Pérez con violín y guitarra, y acá ya está con nosotros y ha participado con preguntas Manolo Carrillo, que pondrá música a un teatro leído, ¿no? De López Mozo. Así que, por favor, Ana Crespo y Abdo Tunsi van a sentar. Aquí, sí, por favor. Yo les dejo un sitio por un tema técnico. Buenos días, y la verdad es que es un gran honor y una suerte tener aquí a Abdo Tunsi, una persona que está haciendo un trabajo realmente asombroso de interculturalidad. Es presidente fundador de la Asociación CIJAR, que desde el 2015, y está consiguiendo, bueno, es una labor incansable, diaria, constante, de poner en constante relación diferentes estamentos, desde universidades, asociaciones, profesores, de los más diversos ámbitos, para mostrar ese pasado islámico que está presente y está introducido en la sociedad en todos los ámbitos. Y bueno, su labor es incansable en colegios, bueno, ocupando todas las dimensiones y en todos los ámbitos. Aparte, Abdo Tunsi es de origen es jordano y ha vivido siempre rodeado de Palestina. Eso ha hecho que bueno, tenga un especial compromiso
ha escrito 650 artículos sobre, bueno, sobre el problema palestino y bueno, pues les dejo, perdón que está un poquito, bueno, les dejo con él y muchísimas gracias a todos por venir aquí, es un verdadero suerte que estés aquí con nosotros. Bueno, después de lo que hemos oído, realmente yo, bueno, en primer lugar, buenos días. Gracias, por supuesto, a los que me han invitado, en este caso, por supuesto, para participar en este 7º Foro de Voces de Ecosociales en clave de paz. Y entonces, hablar de paz. Aquí se ha planteado ya el tema muchas veces qué solución es. Y se ha planteado, ya se ha hablado lo último, que se dijo, claro, de cuestiones de educación. Y entonces parte de la solución es la educación en todos los ámbitos. Y no solamente en el ámbito político o el ámbito simple y llanamente de información, sino la interactividad, interactuar con la gente para que vayan poco a poco entrando en eso que llamamos la cultura que hemos heredado, han heredado gente con el colonialismo. Y el colonialismo es una cultura que arraigada en Europa desde hace muchos siglos. ¿Contra esto qué hay? Pues es buscar a través de la educación la convivencia, el entendimiento de lo que es el otro. Y el otro lo vamos a entender si le llegamos a conocer. Sin llegar a conocer al otro, jamás podemos entender. Y entonces nosotros, esta es la tarea nuestra en el Círculo Intercultural Hispano-Árabe. Yo podría hablar largo y tendido de la causa palestina. De hecho, ya Ana me ha presentado que yo dirigía, editaba más bien la revista Palestina Digital, y durante 6, casi 7 años escribía estos artículos. Yo desde los muy joven he vivido la causa palestina día a día, no minuto a minuto, porque nací en una ciudad donde el 65% de su población entonces era palestina, refugiada palestina. Por lo tanto, imposible no ser no interactuar con esta causa. De hecho, mis compañeros, amigos, todos mis vecinos tenían mucho que contarme. No ellos tal vez, pero sus padres y sus abuelos, de la causa palestina. Esta es una causa, ya le digo, que la tengo muy, muy adentro, ¿no? Pero yo desde hace un tiempo he buscado una solución social, sociocultural, para llegar a la gente más allá de las cuestiones políticas y las doctrinas políticas o doctrinas filosóficas dentro de la causa palestina. Y entender que la interculturalidad es un camino, la interculturalidad es una solución que nos puede ayudar a conocer al otro y, por lo tanto, conocer las causas originales de cualquier problema y ponernos en el lugar del otro. Y esto nos hace ver también que nosotros podríamos llegar a sufrir lo que sufre el otro. Estas soluciones en el Círculo Intercultural Hispano-Árabe le hemos dado a través de muchas actividades. Ya llevamos
9 años y pico, y hemos realizado cerca de 170 actividades. Sin apoyo económico, como ya sabemos, la cultura generalmente no tiene ese apoyo, ¿no? Pero lo hemos intentado y hemos conseguido hacer estas actividades. Yo traía aquí esto para leer, pero como ya el tema ya está avanzado del tiempo, entonces yo me gustaría decir que hay una palabra que los árabes utilizamos en nuestro saludo, salamu alaikum, salam, la paz. Y esta es un buen camino o principio de camino para establecer entre nosotros la relación. Porque cuando yo te digo salamu alaikum, quiere decir que te estoy diciendo estás en paz conmigo, yo no te voy a hacer nada. Y esto es importante para empezar ya no te tengo miedo, en primer lugar. Y este saludo se generó precisamente en la península arábiga antes del Islam. La gente se cree que es del Islam, no es del Islam, es mucho antes. ¿Por qué razón? Porque las tribus de la península arábiga estaban en constante guerra, constante. Y todo eso por peleas por las praderas, por el agua, por las necesidades de cada tribu que había. Pero había que poner fin a esto. Y el fin de esto se estableció 4 meses de paz. Reglas, entre ellos el mes de Ramadán. Entonces no era el mes de Ramadán del Islam, pero se llamaba Ramadán. Y también esta gente se venía uno al otro, ya estaba, digamos, poniéndose en defensa, vamos a caso, ¿qué le va a hacer este hombre? Entonces era la palabra salam aleikum, la frase salam aleikum, la paz, a vosotros. Así nace una simple frase que significa muchísimo. Estos acaban luego, cuando viene el Islam, acaban haciendo de su guerras continuas, haciéndola en paz, en vivir en paz. Todas las tribus árabes, estas tribus que hay, gracias a un mensaje de paz, al igual que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la paz, también el profeta Mahomet traía ese mensaje de paz. Y ese mensaje de paz ha creado un ambiente que permitió a una nación, toda una población que venía de un estado de guerra permanente a un estado de paz. Pero claro, dirán algunos, sí, pero los musulmanes hicieron la guerra a otros. Sí, claro, hicieron la guerra para mantenerse ellos en paz. Dirán, eso es defensa, ¿no? Bueno, es que yo, ¿cómo puedo vivir en paz conmigo mismo y con mi gente si mi estado o mi situación no está en paz? Por lo cual yo tengo que estar también interactuando en paz con la otra gente. Y la interactuar, de ahí viene la palabra en árabe cuando hablamos de la interculturalidad, en árabe se traduce en interactuar con el otro. Es acción, interacción más bien. Cuando se traduce la interculturalidad al árabe, es interacción. Y esta interacción, para nosotros en el Círculo Intercultural Hispano-Árabe, nos trae a la posición fundamental. Es hacer ver que podemos vivir en paz, tener interculturalidad, tener
un ámbito de entendimiento. ¿Qué me ha dicho? Disculpa. Ya ha pasado. Sí, es que hablando de pidiendo Ahora que me ha dicho Fernando que tenía que montarlo ya. Le vamos a ver. Yo lo dejo. Bueno, para seguir en el tema de cómo se vive en la cultura, en la interculturalidad, yo no me acuerdo nunca haber vivido un solo momento sin esto. Nací en una familia en la cual fue refugiada de Argelia. Mis abuelos fueron expulsados. Bueno, mi abuelo tenía el pobre de 10 años. Fue expulsado de Argelia por el colonialismo francés y se trasladaron forzosamente a la parte de lo que le llamamos nosotros Beladisham, la zona de Siria. Y entonces ahí nacieron mis padres y luego yo nací en Amán porque mis padres se trasladaron ahí. Por lo tanto, también en mi familia somos mezcla entre bereberes y árabes. En mi familia se hablaba el árabe, pero también el bereber, el amazigh. Mi abuela lo hablaba perfectamente y mi madre, bueno, también algo mejor que mi padre. Y entonces, ese ambiente familiar, yo lo he vivido, la interculturalidad la he vivido en mi familia, en casa. Pero luego, saliendo de casa, resulta que me encuentro con amigos palestinos, jordanos, sirios, y muchos de nosotros tenemos distintos dejes o acentos, ¿no?, del idioma. Esa variedad también me resultó muy positiva para entender de que no soy de una parte, sino de todas partes. Esto es la interculturalidad, entender que no somos únicos en el mundo. Yo no soy el centro de todo y que mi entorno cuenta también como cuenta mi casa. Hay muchas anécdotas, no querrá decirlo para no perder tiempo. En mi casa ha habido cosas que reclaman a veces hasta las risas, ¿no?, o provocan las risas, entre diferencias de lenguaje y expresiones de sirios y de bereberes. Puedo contar una, ya que para extender un poquito. Mi hermana, en mi casa, hablamos, ya que le he dicho, hay algunas palabras bereberes, ¿no? Entonces, para ir al servicio, para hacer orinar, dice bis, hacer pesh, bis, pesh. Entonces, la pobre, una hermana mía, en el colegio, le decía a la profesora que quería ir a hacer besh. Entonces, besh, la otra no le entendía. Y la pobre acabó haciéndose el pis encima. Esto refleja la complejidad a veces de entendimiento, pero no, al final nos entendemos. ¿Cómo conocernos unos a otros? Un ejemplo claro, cuando, por ejemplo, cualquiera de nosotros vaya a un sitio desconocido, vamos con 1000 ojos a ver cómo voy, ¿no? En cambio, cuando voy a un sitio conocido, a ciegas voy. Esa es la cuestión. Cuestión es conocer al otro. Y una vez que yo conozco al otro, ya no tengo problema ni miedo de él. Esta es la filosofía de la interculturalidad que tenemos en el Círculo Intercultural Hispano-Árabe. Al haber crecido en este ambiente también me ha dado una visión muy clara de la justicia, al ver a los pobres palestinos. Como he dicho antes, mis amigos, mis compañeros, todos son. La
la catástrofe, la Nakba de los palestinos, la viví desde muy pequeño. Sus abuelos me decían, teníamos la casa y nos la han quitado, teníamos el terreno, la tierra y nos lo han quitado. Entonces, nos hemos quedado sin nada y somos ahora refugiados. Entonces ya a partir de ahí ya empiezas a decir, pues esto es injusto. Y esta es la injusticia más grande que ha cometido el mundo. No vamos a hablar solamente de Europa, solamente de América, de Inglaterra, sino el mundo entero, porque ha permitido que esa crisis prolongue en el tiempo y el sufrimiento de este pueblo siga hasta el día de hoy. Voy a saltar. Como dije que había que entender al otro y entonces el acercamiento es fundamental. Aquí hay una cuestión muy bonita, preciosa, diría yo fundamental para que Europa y el mundo árabe se entiendan muy bien, porque tenemos un mar, nos ha unido a lo largo de la historia, el Mediterráneo. Este mar nuestro, a pesar de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, de guerras y conflictos, ha habido siempre un acercamiento, ha habido intercambio, ha habido casamientos. Yo recuerdo siempre, cuando he estudiado en el colegio, aquel gran casamiento que hizo Alejandro Magno en el norte de África, entre sus soldados y mujeres del norte de África. Y entonces, inclusive en guerras, ha habido acuerdos, ha habido acercamientos. El Mediterráneo nos ha dado un carácter muy especial para todos los que nos vivimos. Es verdad, mucha gente dice, ¿de dónde eres? Es de Amán, has nacido en Amán. Entonces se le viene a la mente el desierto y todo esto, ¿no? Y se olvidan que yo he nacido a 110 kilómetros del Mediterráneo. Y muchos madrileños me lo decían que eran los mediterráneos y yo me preguntaba, a 350 kilómetros del Mediterráneo, ellos mediterráneos y yo no. Entonces, esto, al no conocerme, ¿qué les pasa? ¿Por qué? Porque no me conocen, ¿no? Es decir, yo no persona, sino mi procedencia, mi tierra. ¿Dónde está Jordania? ¿Dónde es? Hablamos de Amman. Vamos a ver. No sé si se sabe mucho, pero yo siempre lo explico. Amman nunca fue una ciudad árabe musulmana. Su nacimiento es griego, romano, inclusive hay alguien que dice que también es egipcio. Griega, romano. Se llamó Filadelfia cuando se fundó. Yo nací a 250 metros del anfiteatro, a mi izquierda. Está mi casa, aquí el anfiteatro. A mi derecha, a 200 metros, la fuente de las ninfas. A mi espalda, Alcalá, lo que es Fortaleza, el templo de Hércules. Una ciudad totalmente romana. ¿Cómo me sentía yo siendo pequeño, siendo niño? Entendía que estas piedras no eran para nada de la gente que me rodeaba, eran antiguas. Por lo tanto, tenía que ser de gente antes de esta gente que me rodea. Y encima, me gustaba ir a ver las películas romanas y salíamos, mis amigos y yo, íbamos al anfiteatro y con espadas de madera jugamos a los romanos. Esto es sentir el pasado para que tú entiendas que tú cada generación no es la única, es una continuidad. Y la continuidad de la humanidad es a través de su cultura. La cultura que tenemos en el Mediterráneo. Y ahora voy al país que más quiero actual y desde que pisé esta tierra, España, mi querida España. Yo llegué en 1972. España que ya no es esta.
pero esto es normal. La evolución es fundamental. Lo que estamos viendo ahora culturalmente que está pasando en España desde hace tiempo ha dado también al hacer el entendimiento para conocer al otro. España tiene esa es la que hizo alusión ahí a Ana, que es la cuestión del Al-Ándalus. ¿Qué mejor que tener una herramienta como es la Al-Ándalus para que entendamos que este país culturalmente ha unido a las dos orillas del Mediterráneo? Es el país que más, algo Italia, algo podría ser otros países como Malta, pero España es más. ¿Por qué? Porque aquí se fundó una cultura que fue en su tiempo muy avanzada y todos lo sabemos. Y esta cultura andalusí es una herramienta muy importante para la interculturalidad, para hoy en día entender también las causas como la Palestina. Al-Ándalus es una época muy rica y negarla como parte de la historia de España nos hace cortar por la mitad lo que es España hoy en día. Yo me acuerdo, hace ya bastantes años, mi mujer y yo fuimos a Toledo y a ver una exposición, me parece que era en el Museo de las Armas o algo así, una exposición de la historia de la humanidad, y es un desarrollo tremendo. Y yo iba viéndolo y todo eso, y de repente mi mujer me dice: oye, ¿te has dado cuenta? Digo, ¿de qué? Ya han saltado 8 siglos aquí. Claro, y luego uno se da cuenta de cómo se puede saltar 8 siglos de la historia de uno, que es historia de España. Eso es lo que le digo yo a los árabes siempre, continuamente. El Ándalus, tenemos en común, los árabes con el Ándalus, simple y llanamente la cultura que hemos heredado, una cultura de esto. Pero no es nuestra historia, no es historia de los árabes. De hecho, yo siempre le corrijo. En Alhambra y en muchos sitios de guías árabes dicen: los árabes han hecho... No, por favor, no. Los árabes no lo han hecho. Solo han hecho los andalusíes. Y los andalusíes son de esta tierra. Después de tantos siglos, no podría ser de otra manera. Por lo que es fundamental también que los españoles entendamos... Yo me meto porque ya llevo 50 años en España y me siento español. Entendamos de que es una parte de nuestra historia. Y esta es una puerta gigante. No la tiene Europa. No la tiene. Nosotros tenemos esta puerta gigante para darnos, para entender al otro, al del sur, este vecino nuestro, que hemos estado continuamente en intercambio cultural a lo largo de la historia. Esta es la interculturalidad que buscamos para que haya también, lo que he dicho al principio, la cultura de entender al otro. Palestina ha habido una propaganda enorme. Ya se ha hablado de ello, yo no voy a hablar, pero esa propaganda se fundamenta en el colonialismo, se fundamenta en el imperialismo, se fundamenta en el rechazar al otro. Así. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos en contra de todo esto? Tenemos es descolonizar la mente de la cultura colonialista. La cultura colonialista es una cultura, se ha heredado a lo largo de muchos años. Hay quien habla de 3 siglos, fundamentada a través de cierto desprecio al otro,
cuando el profesor también habló de ello, del que el otro no está a mi nivel, sino soy el más, a un nivel más alto y por lo tanto él es ignorante y yo soy el listo, el inteligente, lo que fuera, ¿no? Esa es la diferencia. No sé si ya voy terminando. Vale, entonces lo voy... ¿Tenemos media hora para él también como...? Están los músicos y Vale, yo no pasa nada, yo lo termino. Traía 8 hojas, pero estas las tengo en la mente desde hace mucho tiempo. Bueno, yo solamente voy a decir, hace 2 días estuve en Córdoba, otra vez, en Córdoba, y cuento siempre la primera vez que fui a Córdoba. Esto fue que tenía 22 años, muy joven. Y dirán ustedes, 22 años y usted ha asistido al primer congreso entre cristianos y musulmanes de entendimiento, ¿no? Ese congreso, sí, dio la casualidad. Que vino una delegación jordana y mi hermano, que estaba estudiando farmacéutico aquí, tenía una relación y me dijo, vete tú, que yo tengo estudios y no puedo ir. Y me fui a mis 22 años, he estado entre profesores y gente importante y todo eso. Y entonces la primera vez que llegué a esta ciudad, me sentí que estoy en mi casa, en mi ambiente familiar, porque esta Córdoba es romana, Amman lo es. Esta Córdoba es musulmana, en el sentido de la herencia andalusí, y Amman lo es. Pero más allá es que mi juventud y mi infancia la he pasado mucho tiempo en Damasco, donde nacieron mis padres. Y esta Damasco es una copia. Vamos, Córdoba copia de Damasco, son iguales, idénticas. Cuando iba por las calles de estas callejuelas de Córdoba, estaba imaginándome yo montado en la bicicleta de mi primo y que vamos por los callejones y mi primo decía, cuidado, cuidado, cuidado. Exactamente igual. Entonces, ese sentimiento, ¿qué nos hace? Entender que al otro lado de este charco del Mediterráneo, que yo nunca le he llamado Mediterráneo, yo le llamo lago por las cercanías que hay entre las dos orillas, esas cercanías nos hace ver que necesitamos de 1000 maneras, que busquemos 1000 maneras para que nunca, jamás sea el del sur o del norte o de la diferente a mí porque es inferior, sino es igual que a mí y porque tenemos compartido entre las dos orillas, tenemos compartidos un montón de, inclusive, no solamente de cultura, literarias o de lengua, sino también de costumbres y sentimiento. Bueno, termino diciendo que desde la labor que desarrollamos en el Círculo Intercultural Hispano-Árabe, CIAR, nos ponemos al servicio del conocimiento y para lograr y alcanzar la interculturalidad, un objetivo esencial en nuestras actividades. Solo, claro, decir que en nuestra página web vais a no quedar sorprendidos, sino vais a ver un montón de cosas, porque siendo nosotros una asociación, como he dicho antes, no tenemos apoyo económico, pero con voluntad todo se puede hacer. Muchas gracias por escucharme y hasta luego. Muchísimas gracias y mil disculpas por estar con estas prisas. Hemos empezado con un poquito de retraso y se nos van. Eso sí, querríamos pedirle, si es tan amable, que este material que nos ha traído, si pudiera dejarlo disponible también en nuestra biblioteca, como tenemos las primeras ponencias, ¿no? Muchísimas gracias. Y también
si es tan amable, responder algunas preguntas del público que quieran hacer para aprovechar la posibilidad de tener un mano a mano con alguien de Jordania. Estaba invitado también la Asociación Cultural Art Israel, pero lamentablemente me acaba de responder a Abdullah que no han podido por temas de trabajo, en fin, pero que están muy interesados en los foros y en particular en esta ponencia. Así que por lo menos hemos conseguido un poco tarde ampliar la imagen y estará editada en buena forma, en fin. Y si también nos permite después podamos mantener por correo comunicación con estos señores que no han podido venir. Totalmente. El Círculo Intercultural Español, como he dicho antes, es un círculo que nace aquí por la necesidad de la comunicación entre dos culturas, no tan separadas como alguien quiere hacer ver, pero yo creo que nuestra labor ha dado resultado y nuestra amiga Ana, que nos sigue, sabe perfectamente que esta labor está dando resultados. De hecho, lo estábamos invitando también a Arthur que nos acompañe esta tarde a esa asamblea que tenemos, pasar de la teoría de la acción. Lamentablemente, por otros compromisos no puede, pero bueno, queremos agradecer también el detalle de que haya desistido de la gratificación simbólica que ofrecemos a alguno de los ponentes. Pero, bueno, le voy a decir por qué no puedo. Fíjense qué cosa más que viene a cuento. Estamos hablando de Palestina. Un texto mío lo escribí en enero, un diálogo entre una palestina y una japonesa que se encuentran ahí arriba. Este es el título de lo que he escrito. Pero este texto encontró a quien le gustaba y querían hacerlo teatro, interpretarlo en teatro. Entonces hoy tenemos el ensayo general de esta obra, ahí arriba. El ensayo, el estreno es el día 8 y también el día 14. Ahí en Madrid, donde se va a hacer en el espacio Ronda, en la calle Ronda de Segovia, 50, Palestina sigue viviendo en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestros sentimientos. Y hay una expresión de esta barbaridad que se está haciendo en Gaza, que es Palestina, alma de alma. Entonces,